Profe, está silenciada. Apaguen los micrófonos. Ok, las células fagocíticas, en el caso de los microorganismos, que sean bacterias, las células fagocíticas son atraídos por el peptidoglicán. ¿Y cuáles son esas células fagocíticas? Bueno, están los macrófagos, por ejemplo. Están los macrófagos. Están los neutrófilos. Están las dendríticas. Son las dendritas del cerebro, de las neuronas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y los linfocitos B que lo veremos más adelante con respecto a la fagocitosis. Bien. Entonces, la primera fase... Profe, una pregunta. ¿Ahí también están los granulocitos o los agranulocitos? Entre Bueno, esos. sí, recuerde que los monocitos son agranulocitos que se transforman en macrófagos, ¿verdad? Y los neutrófilos son granulocitos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, usted lo explicó con una imagen, de hecho. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a ver. Es que conseguí esta pizarrita. ¿Ves? Mejor que la vez pasada. Investigué. La primera fase es que las células fagocíticas las células fagocíticas detectan al agente extraño para ser fagocitado. Se sienten atraídos principalmente aquellas bacterias, por ejemplo, aquellos microorganismos que son bacterias que tienen peptidoglicán, y eso es lo que llamamos quimiotaxis, porque son atraídas, quimiotaxis, quimiotaxis, que significa que las células fagocíticas son atraídas por el peptidoglicán de los microorganismos, de las bacterias, y esto es lo que nosotros llamamos quimiotaxis. En la segunda fase, Profe, Un toquecito. Entonces, las que son atraídas son las células por el péptido del microorganismo extraño. en ese caso de las bacterias, ¿verdad? El virus Okay. es como un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Pero los virus en este caso son atraídos, ¿verdad? Por ciertos receptores de las células cuando son modificadas por los virus, ¿verdad? Pero estamos dando el ejemplo de las bacterias. ¿Ok? Entonces, va a interactuar con la bacteria y luego, segunda fase, por ejemplo, es que la célula fagocítica, cuando se encuentra con el microorganismo, en ese caso es bacteria, podría ser virus, podría ser hongos, ¿verdad? Interactúa y se comunica, interactúa, por ejemplo, esta es la bacteria. Bueno. Esta bacteria, supongamos que está aquí. Vamos a ver si puedo. Ok. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, la célula fagocítica. Y aquí, por ejemplo, está la bacteria que tiene peptidoglicán, ¿verdad? Aquí está la bacteria. Y hay una unión entre la bacteria y la célula fagocítica, que es lo que llamamos quimiotaxis. Muy bien. Cuando hay una interacción, y aquí está dentro de la célula, hay unos filamentos,
No, aquí esto está mal. Todavía no, esto todavía no. Aquí está la bacteria con el peptidoglicán. Aquí está la bacteria. Aquí está la célula fagocítica. Ahí está la célula fagocítica, y ahí está la célula fagocítica, y aquí está, por ejemplo, la bacteria con el peptidoglicán. Cuando son atraídos, la célula se introduce la bacteria, en alguna medida se juntan, y aquí hay unos filamentos de actina, y esos filamentos de actina se disgregan y salen, por ejemplo, se disgregan y salen no me deja, se disgregan y salen los pseudópodos, que serían estos, para englobar a la bacteria. Profe, ¿Me comprenden? para que quite la nube puede poner ahí donde dice Smart Drawing. O sea, lo desactiva. Donde dice Smart, abajo. No, ahí mismo donde estaba en la aplicación. Ah, ok, voy. En la pizarra que estaba. La que lo estaba haciendo usted. Voy. ¿A dónde dices vos? A donde usted está dibujando, ahí dice Smart Drawing. A eso, digamos, le quita el permiso. Es que no me carga la pantalla, pero ahí le quita el permiso y eso la hace dibujar bien, porque yo creo que eso es como dibujo inteligente. Entonces él busca la forma que usted está tratando de hacer. ¿A dónde es que lo tengo que quitar? Ponga el lapicito. Pongo el lapicito. Pues que no me carga. Ok, donde dice Smart. Lo quito. Ajá. Ahora puede dibujar, yo creo, sin que le salga Ok. la figura. Muchas gracias. Mucho gusto, bro. Bueno, entonces, repito, este sería, por ejemplo, la célula fagocítica, y aquí sería la bacteria a la cual son atraídos. Se va atrayendo la célula fagocítica, y aquí está la bacteria. Adentro de la célula fagocítica hay unos filamentos de actina. Estos filamentos de actina van a salir del de la célula fagocítica y van a formar pseudópodos, brazos, pseudópodos. No soy muy buena dibujante con eso. Pseudópodos, o sea, ustedes conocen los pseudópodos que salen coyunturas acá, supongamos que aquí hay otro, y van a englobar a la bacteria para llevársela adentro. Entonces, repito, la primera fase es que estas células fagocíticas ven al agente extraño. En este caso sería la bacteria que tiene peptidoglicán, en donde se da la quimiotaxis. Aquí es la atracción. Aquí se da la quimiotaxis. ¿Verdad? Se atraen. Y entonces, aquí van a ver unos filamentos de actina. Filamentos de actina salen, ¿verdad? Y forman lo que llamamos
pseudópodos. Pseudópodos, y de esta manera se disgregan, se reorganizan esos pseudópodos y arrastran a la membrana plasmática de la célula fagocítica, abrazando a la bacteria, quedando dentro de la estructura del fagosoma, ¿verdad? Que al unirse a los lisosomas, que son organelas, al unirse a los lisosomas, que son organelas del sistema digestivo, se junta el lisosoma con ese fagosoma. El fagosoma significa que tiene la bacteria dentro, es lo que llamamos fagolisosoma. Va a ocurrir que gracias a esa unión queden fragmentos de ese microorganismo, llámese bacteria, llámese virus, llámese parásitos, llámese protozoas, llámese levaduras, y van a degradarlo y sale descretado, y aquello que funciona van al sistema inmunoadquirido y lo que no se desecha. Eso es la fagocitosis. ¿Quieren que lo repita? ¿O así Sí, está bien? por favor. Sí, pues. Por favor. Okay. Profe, por favor. Voy despacio. Primera fase. Está muy fea, pero más o menos. La fagocitosis se da por lo siguiente. La primera fase es que tienen atracción a ciertas bacterias o microorganismos, ya sea virus, protozoarios. Vamos al ejemplo de las bacterias, que sería el pectidoglicán, y entonces la quimiotaxis hace que la bacteria se acerque, o se acerque la célula fagocitaria a la bacteria, y dentro de la bacteria, de la fagocítica, hay unos filamentos de actina que van saliendo para formar los pseudópodos, engloban la bacteria, la introducen y aquí se unen con las enzimas, aquí se unen con el lisosoma, que son enzimas digestivas, que juntos forman el fagolisosoma, y al formar el fagolisosoma se degrada en fragmentos, logran fragmentarlo y todos los desechos se descartan, más lo que se utiliza, más las cosas que pueden ser utilizadas se va al sistema inmunoadquirido. Eso es fagocitosis. ¿Alguna pregunta? ¿Sabe? ¿Sí? Es que yo estaba estudiando y yo me puse a ver unos videos también con explicaciones extra y encontré uno que, bueno, explicaba que la acción de una célula fagocitaria al ser atraída se llama así quimiotaxis, ¿verdad? Sí, Pero también se puede decir diapédesis, ¿verdad? No, de acuerdo que la diapédesis es que logra la penetración, ¿verdad? ¿Se acuerda que la diapédesis Okay. era cuando los leucocitos entraban al tejido por medio de la diapédesis? Ok, ¿Ya? cuando salen del torrente sanguíneo, como decir los macrófagos, los macrófagos. Los monocitos son los que están en el torrente sanguíneo y los neutrófilos. Entonces, Sí, cuando salen al tejido se hacen macrófagos, ¿es verdad? exactamente. Y la diapédesis es la que ayuda a que estos ingresen al tejido. Ok. Y eso se da en la inflamación intracelular. La inflamación intracelular y inflamación extracelular. Si quieren lo repetimos después. Ok. Si no quedó claro. Que con esta pizarrita me ayuda más. No la ven más claro esto. Más o menos. ¿Cómo se sintieron? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Seguimos. Sigamos. Sigamos, ok. Ve, con una pizarrita ya uno puede escribir algo. Ahora, otro proceso del sistema inmune innato es la fiebre. Es la fiebre. No me deja escribir. Aquí.
es la fiebre. Está relacionado también con el proceso de fagocitosis. Va a ocurrir cuando las células fagocitarias, ya llámese macrófagos, células dendríficas o linfocitos o neutrófilos, estas células comienzan a secretar, estas células fagocitarias comienzan a secretar citoquinas. Las citoquinas, después lo vamos a ver, son moléculas de comunicación y son un montón, pero vamos a estudiar solo una, que es la IL-1. La citoquina IL-1, donde ocurre un proceso fagocitosis, ¿verdad? Donde ocurre este proceso de la bacteria que es englobada. Entonces, la citoquina o la interleuquina IL-1 va al espacio extracelular, y este ingresa a la linfa y de ahí a la sangre, llevando la información al hipotálamo, que recuerden que el hipotálamo es el que controla la temperatura. El hipotálamo. Entonces llega la información al hipotálamo y le dice, debe cambiar el termostato. Debes cambiar el termostato y tienes que cambiar tu temperatura en respuesta, ¿verdad? Porque es el que regula la temperatura, aumenta la temperatura. ¿Y cómo lo hace? El hipotálamo empieza a producir prostaglandina. Empieza a producir prostaglandina, que tiene la función de ¿qué? De estimular los capilares para que se contraigan. Se contraigan los capilares, principalmente los que están en la superficie de la piel. La superficie de la piel del cuerpo, y entonces aumenta la temperatura, y por eso es cuando nosotros tenemos calenturas, ¿verdad? Cuando hay una infección, cuando el fagocito, por ejemplo, está ahí dentro de la bacteria, inmediatamente la interleucina 1 dice, momentito, viajo, y se va entonces por la linfa al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va al hipotálamo y le dice, como es un medio de comunicación, por favor, aumente la temperatura para atacarla, la bacteria, aumente la temperatura. Entonces, este libera la prostaglandina y hace que se contraigan los capilares que están cerca de la piel para subir la temperatura. Cuando el hipotálamo lo que está tratando de hacer es que ganar temperatura para evitar la pérdida de calor. Y hace eso, y al estar contraídos, ¿verdad? Los capilares, se aumenta la temperatura corporal de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? Qué bonito. Eso es todo. Así es como se da la temperatura. ¿Alguna pregunta? Profe, es lo mismo que la homeostasis, ¿verdad? Algo parecido, exactamente. Sí. ¿Seguimos? Profe, la prostaglandina entonces es la que hace que los capilares se contraigan para hacer ese cambio de temperatura. Exactamente. Ok, muchas gracias. ¿Ves que mejor la pizarrita, verdad? ¿Les parece? Sí, solo que esa está un poquito chiquitica la letra. Voy a aumentarla. Gracias.
Complemento. Vamos a ver el complemento. El complemento voy a hacerlo muy despacio. Ok. Voy a ir despacio, despacio, me dicen si no van entendiendo. El complemento tiene 3 vías, ¿verdad? La vía clásica, que es cuando tiene la vía clásica. Está bien así, bien escrita así, ¿verdad? La vía clásica, que es cuando se interactúa el antígeno con el anticuerpo. Tenemos la vía alternativa, que es supuestamente la más primitiva, es la que está en el sistema inmunitario innato, es inespecífica. Y actúa cuando es estimulado. Y la vía de lectinas, de las lectinas. Profe, disculpe, me perdí en la alternativa, es inespecífica y actúa. Cuando es estimulada, cuando se activa, ¿verdad? Cuando ve un microorganismo puede activarse. Ahorita lo vemos. Y la vía de las lectinas es a partir de proteínas. Ahí lo vamos a ver. Muy bien. Vamos despacio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí. Vamos despacio. Muy bien, hasta ahí vamos bien. El complemento también se le conoce como una C. Así se le conoce. ¿Verdad? Se le conoce como proteína C, por si acaso. Está constituido por proteínas que son sintetizadas ¿a dónde? En el hígado. En el hígado. Y se le conoce como proteína C. Existen muchas proteínas como la C1, la C2, la C3, hasta la C9. Además, existe en el hígado, se sintetiza la proteína, que es muy importante también, la proteína B, y un factor que le llaman factor D. Factor D. También se sintetiza en el hígado. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Profe. Dime. Digamos, el sistema de complemento es el, digamos, ellos ayudan a los linfocitos y a todas las células. Pero ahorita vemos eso. Ahorita vemos eso. Okay. Primero estoy diciendo que son proteínas. Estoy diciendo que se secretan en el hígado. Estoy diciendo que se le conoce como proteína C y que son varias. Desde la C1 hasta la C9 y que también se secreta en el hígado la proteína B que ayuda al complemento y el factor D que ayuda al complemento. Hasta ahí es lo que he dicho. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Sí, señora. Bien. Todas estas proteínas, C1, C2, C3, C4, etcétera, están de manera inactiva,
de manera inactiva y por lo general no tienen ninguna actividad hasta que son activados. No tienen ninguna actividad hasta que son activados. Solamente, por ejemplo, la proteína C3 va circulando de manera inactiva, pero solamente cuando se provoca un rompimiento de ese complemento que se autoactiva, es la única que se autoactiva cuando se rompe, por así decirlo, esta C3 se puede dividir en dos fragmentos. En dos fragmentos. Se puede dividir en C3b, que es la parte que nos interesa, porque es la parte interesa, es la parte es la parte de gran tamaño, por así decirlo, es la parte más grande. Y tenemos otra parte que sería la C3A, que es la parte más pequeña, es muy pequeña, y solo funciona a nivel de proinflamatoria, después de una inflamación. Ella se encarga de reclutar muchas células, ¿verdad? Para que ayude a la lesión, o sea, después del proceso inflamatorio. Pero para el complemento, esta parte en este momento no nos interesa. Solo nos va a interesar la C3b. Solo nos va a interesar esta parte. Ah, no, qué feo salió. Nos va a interesar esta parte. Solo nos va a interesar esta parte. Bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. En la vía en la vía alternativa, ¿verdad? La vía alternativa, la sangre circula, vamos a imaginar que la sangre circula la C3 de una manera inactiva. Ahí va, de una manera inactiva. Y esta proteína es la única que se autoactiva, y para activarse, ¿verdad? La C3 va a generar un rompimiento y se va a formar entonces la C3b y la C3a. Hay un rompimiento. Esta parte es muy importante
Es muy importante porque está preparada para unirse a un agente extraño. Está preparada para unirse a un agente extraño, principalmente bacteriano. Si no se encuentra nada en la sangre, se degrada, ¿verdad? Si no encuentra absolutamente nada, pues entonces se degrada. Profe, entonces se está produciendo constantemente, digamos. O sea, se produce pero en forma inactiva, pero Sí. si no hay nada, se degrada. Ok. ¿Estamos? Cuando llega una bacteria, ¿verdad? Cuando llega una bacteria, ¿verdad? Entonces, esta parte cuando llega una bacteria, entonces, cuando llega una bacteria, entonces se va a unir la C3B bacteria. Se va a unir la C3B con la bacteria, por ejemplo. Y en ese momento en que están juntos, pegados, ¿verdad? La bacteria y C3B, se va a reclutar la proteína B, la que estábamos hablando, o sea, la proteína B. Y no creció la letra. La proteína B. Pero es que tiene que apretarla ahí, digamos, en la misma escritura, clic derecho, creo. No. ¿Qué? No. Es que cuando está escribiendo ahí le va a dar la opción de agrandar la letra, yo creo. Ahorita lo vi. Ah, ¿de verdad lo viste? Vamos a ver, ¿qué hago? Aquí tal vez. No, eso es para subrayar. Si hago acá, no me deja. Creo que aquí donde están las flechitas. Ah, aquí. Okay. Están las flechitas. Ahí. Sí, dejémoslo en 80. ¿Pueden ver con 80? Bueno, dejémoslo con ese. Entonces, cuando la C3B con la bacteria se va a reclutar la proteína B y el factor D, ¿dónde está? Lo que escribí. ¿No se escribió? El factor D. Y el factor D, sigamos aquí, y se va a unir el D, B mayúscula, B minúscula y B, C. O sea, pongan atención, tenemos acá, cuando la C3B se une a la bacteria, se va a reclutar la proteína B y el factor D. Cuando se unen, entonces, se va a unir el B y el D, o sea, el B y el D a la parte de esta B. Y el B y el D a la parte de esta C. ¿Comprendieron? No, profe. O sea, se junta el B y el D a esta parte del B. Y el B y el D a esta parte del C. C es con esta y el B es con esta.
Eso cuando se activa la proteína, que hay alguna bacteria en Cuando el... exacto, cuando la bacteria se une al C3b, entonces se recluta la proteína B y el factor D, y entonces ellos se combinan, por así decirlo. Se combinan. ¿Ok? Hay varias combinaciones. Esto no nos interesa. Lo que quiero saber es que, lo que tienen que saber es que hay una gran variedad de combinaciones. ¿Ok? Dejémoslo así. Bien. Entonces, como hay varias combinaciones, entonces, lo que sucede es que ok, aquí vamos a tener una C3b. Aquí vamos a tener otra C3b. Y aquí vamos a tener una D, B, B. Pudo haber sido esta o puede ser esta, ¿verdad? Entonces, este C3b se junta con este DB6, digo, DB y con otra parte del C3b de complemento. ¿Me comprenden? Repito, cuando el C3b se pega a la bacteria, se va a estimular la proteína B y el factor D. Entonces, aquí hay una recombinación o combinaciones. Entonces, cuando es necesario esa combinación, por ejemplo, este BD6 se junta, se pega a la parte del complemento C3b del factor y se juntan. Profe, y una pregunta. Cuando se juntan, un segundo, se da una estimulación por la C3 convertasa y se forma la C3b BB C3b. Hasta ahí. ¿Qué me ibas a decir? Que, digamos, ¿de qué depende la combinación? Bueno, la combinación que se una a la C3b, digamos, Al de que azar. sea DBB o DBC. Al azar. Ok. Entonces son esos tres tipos de combinaciones las que se pueden encajar en cuando... Hay varias combinaciones, pero también está la DBA y hay un montón de activaciones, ¿verdad? Y lo más importante es que cualquiera de estas, o también puede ser, por ejemplo, DBA, unirse a la parte pequeñita del
de la C3. Recuerden que la C3 es la única que está en sangre y está inactivada. Cuando se rompe, ¿verdad? Se forma C3B y C3A. Hasta ahí estamos bien, yo estoy segura. Pero cuando la C3B se pega a la bacteria, estimula a la proteína B y al factor D, que empiezan a recombinarse. Simplemente al azar se empiezan a recombinar. Supongamos que se permite, o sea, supongamos que este se combina, entonces este C3B más otro C3B, ¿verdad? Porque son varios que se están combinando con la misma bacteria, se juntan y entonces este que está aquí también se pone en el medio de ellos y todo este conglomerado, ¿verdad? Todo esto se da, todo este proceso se da cuando se juntan la 3C convertasa, la 3,3 convertasa, va a estimular a que se produzca Profesor, vamos a explicar de nuevo, profe, ¿Ah? veas, estoy hecho una locura con esto, profesora. A la hora del examen, ¿cómo explico yo todo eso? O sea, ¿cómo saldrá eso en el examen? Mi pregunta. Vuelvo a empezar. Sí, si me hace el favor, gracias. Profe, ¿y él es con la 13 convertasa o la con 3B convertasa? Profe, digamos, lo que hay que saber es que la C3, cuando se une una bacteria, ella se divide en dos, por así decirlo, la C3B y las Voy despacio. ¿Cuánto tengo? Ok. la que se une. La C3 es la única que circula inactivamente, pero se autoactiva. Cuando se autoactiva es cuando se rompe en C3B y C3A. Ok, esta C3B es la más grande y esta es más chiquitita. Esta se une a la bacteria. Cuando se une a la bacteria, entonces se estimula a que se une la proteína B y el factor D. Y ellos se recombinan. No importa, se recombinan ahí. Una de las recombinaciones hace que la C3B aquí está la bacteria. Son varias copias de C3B, ¿verdad? Y otras C3B se junten y en medio de ellas se junte una recombinación de ellos. Vamos a suponer que una de ellos es cualquiera. DBB. Todo esto se logra, esta recombinación y que se junten gracias a la C3 convertasa. Profe, ¿y qué pasa con el C3A? ¿Se desecha, por así decirlo? Sí, ese no lo necesitamos. Para activar el complemento no se necesita, ¿ok? Muy bien, cuando esto ya ocurrió gracias a la C3 convertasa, ya está listo este. La C5 convertasa llega
Profe, y la C3 convertasa es como decir la original, la C3 de donde se originó la No, no, C3B. no. La C3 convertasa es una enzima que va a ayudar a que este proceso se dé. Entonces, la C5 convertasa estimula a la C5. Y entonces, esta C5 se fractura, igual que la C3, en C5B y C5A. Este es el más grande, por lo tanto, y este es más pequeño, se va a trabajar con la C5B. Esta C5B, cuando se llega a la C5B, va a activar los demás complementos, C1, C2, que lo vamos a ver después. Entonces, Profe, y esa enzima, la C3 convertasa, se produce por el rompimiento, por así decirlo, o la activación de la C3. Es la que hace que todo el proceso se pueda llevar a cabo. voy. Que no me deja escribir muy bonito. Aquí. Entonces, la vía alternativa va a ser C3B C3B B C3B que activa la C5 por medio de la C5 convertasa. Hasta ahí estamos. Voy a repetir de nuevo. La C3 es la única que está, bueno, todas están inactivas, pero la C3 es la única que se autoactiva. Cuando se rompe, se forma C3B y C3A. La C3B es un fragmento muy grande y tiene la capacidad de unirse a cualquier microorganismo, en este caso la bacteria, principalmente, la cual activa la proteína B y el factor D. Aquí hay una recombinación y gracias a la C3 convertasa se forma el C3B, el DBB y el C3B. Cuando se forma esto, a través de la C5 convertasa se activa la C5 y este se rompe. Hasta ahí llegamos. Y entonces la vía alternativa va a ser entonces C3B, BB y C3B. Esa sería la... En realidad no se recombina con todas, se recombina exclusivamente con esta, para que podamos entenderlo mejor para el quiz, para el examen. Entonces, en el examen, en la vía alternativa, tenemos la C3 que se autoactiva, se quiebra en dos, la C3B se une a la bacteria que activa la proteína B, el factor D, en la cual se combinan. Entonces, tenemos una parte del C3B y otro, porque son varios C3B que se unen a la bacteria, y en medio de ellos dos se logra meter la B y la D. En este caso, se juntan gracias al C3 convertasa. Y cuando ya está ese complemento, la C5 convertasa activa la C5 que se divide también. Ahora sí, ya lo expliqué. Donde escribió ahí vía alternativa en C3B, ahí después de C3B no va DBB, como lo escribió en el dibujo. Puedes poner DB, sí, puedes poner D. También si quieres. D. Cualquier tipo de combinación. Y siempre tienen que haber 3 letras, por así decirlo. Esta es la combinación. Ok, sí, es que yo vi que le faltó ahí la D, como lo puso en el dibujo. Ok, esa es la alternativa. Lo expliqué y hasta me gustó como lo expliqué. ¿Estamos bien con la vía alternativa? Sí, profe, ya entiendo un poquito mejor. Sí, pero yo sí lo entendí. Gracias. ¿Alguien que quiera explicarlo o pongo nombre y va a tener un quiz? ¿Alguien que quiera al azar? Yo, profe. Muy bien, vamos. ¿Cómo es la vía alternativa? Sí, voy a intentarlo porque sí siento que lo entendí, pero es mejor prevenir. La vía alternativa se divide en C3, ¿verdad? Esta C3 No, ahí te voy corrigiendo. La C3 viaja inactiva igual que todas, pero es la única que se autoactiva. Por eso es que se rompe. Autoactiva, es la única. Esta se rompe en C3B y C3A, ¿verdad? La C3B es la más grande y la C3A es la más pequeña. Esta es proinflamatoria.
¿verdad? La C3b está en la sangre, circula en la sangre, ¿verdad? Y esta se une a un agente extraño, en caso de la bacteria, ¿verdad? Y si no hay una bacteria, esta se degrada. La C3b se va a unir, ¿verdad? Con el factor B y la proteína B y el factor D. Estas se combinan y Se forman... combinan por la C3 convertasa. Ajá, la 3B convertasa las combina y forma C3B, DBB y C3B. Luego esta Hay una 3B enzima convertasa, C5 convertasa ajá, que activa. estimula espérenme, esa 3B convertasa estimula a la A5 convertasa y activa la C5. Esta va a formar C5B y C5E. C5A. Está bien. Mejor que yo lo hiciste. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Otro que quiere intentarlo? Profe, yo si quiere. Vamos. Digamos, está la C3, que usted dijo que es producida por el hígado, que viaja en la sangre, está inactiva hasta que aparece alguna bacteria. Ella es autoactiva. Esta, cuando se pega alguna bacteria o encuentra alguna bacteria, se divide en dos o se autoactiva, que estas serían las C3b y la C3a, que después la C3b, en este caso, se une a una bacteria, a una proteína B y a un factor D. Después de esto, la C3b, la DBB y la C3 se unen por la enzima C3 convertasa. Después de esto produce, digamos, la C3 convertasa activa la C5, que esta C5 produce el mismo, Activa. sí, se activa como el mismo proceso que hizo la C3, pero por la C3 convertasa. Esta se divide en C5b y en C5a y produce el mismo proceso. Hasta ahí. ¿Cuánto van a durar en la presentación? ¿Cuánto tiempo tienen? Más o menos. Vean, el examen no es la otra semana, no podemos hacerlo. Es de esta semana en 8, ¿está bien? ¿Quedó claro? ¿Cómo no la otra semana de esta semana? Sí, no, señora. Esta semana en 15, entonces. Sí, porque no hemos terminado y es mucho la materia. Quiero terminar complemento, quiero terminar todo el sistema inmune innato. Para el 31, profe, entonces, de octubre. Me falta el timo, me falta todo eso, pero es que voy poquito a poco, porque quiero que quede claro. Y me gusta esta pizarra, ¿no creen? Que ha sido lo mejor que nos tocó. ¿Mm? Sí, profe. Esta pizarra se nos complica menos a todos. Sí, hasta a mí, porque yo no sabía cómo explicarlo. Me gusta esta pizarra. Entonces, ¿cuánto dura la presentación? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cuánto dura la presentación, el trabajo de ustedes? Luego como, no sé, como 40 minutos, 30. Muy bien, vean. Vamos a dejarlo hasta ahí, por lo menos ya tenemos una fase, la parte de, falta la vía clásica y la otra, pero yo creo que logramos algo, Vamos a hacer el quiz y este quiz son de 10 minutos y luego a la presentación, por favor. Aún no aparece, ¿verdad, profe? ¿No? ¿Qué hora es, chiquillos?
Las 4 y Las 10. 4 y 6, profe. 4 y 6. no llegó. Acaba. Ok, ya llegó. Sí, señora. Ya salió Hacer la el quiz. Tienen 15 minutos para que los compañeros expongan. Muy bien. A mí no me aparece. ¿A quién no le aparece? Allá, ya tienen que aparecerle a todos. Tengan mucho cuidado con el quiz. Tiene trampas. Profe, a mí no me aparece. No sé cómo te llamas. Sofía Brenes Solano. ¿Quién? Sofía Brenes Solano. Entra a publicaciones. Tal vez ahí puedas verlo. ¿Lo ves? Ya, profe, ya me apareció. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Cuánto Ajá. tiempo hay para realizar el quiz? 15, 20 minutos. 15 minutos. Gracias. 15, 20. Bueno, a las 4:30, si los compañeros no han terminado la presentación, lo haríamos la otra vez, pero ya a las 4:30 ya todos tendríamos que esperar la presentación de nuestros compañeros.
Profe, Profe, profesora.
¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, Bueno, profe. empiecen a compartir, por favor, y hacer el trabajo. Ok. ¿Quién empieza, por favor? Voy, profe, ya la voy a compartir. Ok. Profesora, Aquí estoy. si se cambia la fecha del examen, entonces los grupos pues se van alargando, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Para sí, exponer. sí. Pero Ok. tenemos, ¿cuánta, vamos, qué clase es esta? Sí, todavía nos, es que son muchos, ¿verdad? Y es que es tanta la materia. Es que miren, si yo les digo a la, bueno, dígame una cosa, ¿a alguno le tocó el ELISA? A mí no. No. Ok, ¿a quiénes les tocó el complemento? ¿A qué grupo le tocó el complemento? ¿Me están escuchando? Bueno, siga, empiecen la presentación. Empiecen. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y el tema que vamos a exponer es el sistema adaptativo y los linfocitos B y T. Y nuestro grupo está conformado por Nicole Matamoros Pérez, Sofía Brenes Solano, Jeremy Bonilla Cordero, Paula Marín García, Brian Gutiérrez Rosales y yo, Estefanía Murillo Villegas. Ok, para iniciar con esta presentación vamos a responder la pregunta que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que es ¿qué es el sistema inmune adaptativo? Y bueno, el sistema inmune adaptativo o adquirido es un conjunto de células y procesos sistemáticos altamente especializados que se encargan de atacar y eliminar patógenos. Consiste en el reconocimiento de antígenos, su eliminación y en la generación de memoria inmunitaria, así como tolerancia ante los antígenos. En palabras más simples, lo que quiere decir esto es que el sistema inmune es el sistema que está encargado de protegernos, pero no nacemos con este, sino que se adquiere a medida que vamos creciendo, nos inmunizan o eso. Y también tiene memoria, por eso es capaz de reconocer a los
patógenos y destruirlos cada vez que sea necesario. Pase. Bueno, yo les voy a decir sobre las características generales que debemos que saber sobre el sistema adaptativo principalmente. Espérense un toquecito, disculpen. La principal característica que nosotros nos tenemos que aprender es que el sistema adaptativo es específico. ¿Por qué va a ser específico? Porque su respuesta es tan precisa y tan exacta. ¿Por qué se va a dar esto? Porque él cuenta con memoria, con las células de memoria, y tras de eso va a producir anticuerpos que lo que va a hacer es que se adhieran a los microorganismos que se van a encontrar en el cuerpo. Se da la producción de los anticuerpos y la importancia es que se va a dar un reconocimiento, se va a dar la activación y la diferenciación y específicamente las células efectoras y células de memoria. Pase, Jeremy. Primero, antes de explicarle que el sistema adaptativo cuenta con respuestas primarias y secundarias, les voy a hacer como un refresh de lo que era la innata y así, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a un microorganismo, la primera vez vamos a tener, tiene que pasar la barrera anatómica. Si no pasa esa barrera, no va a pasar nada, pero en este caso, hagamos que va a pasar. Entonces, ya pasando esas barreras anatómicas, en un cierto tiempo, digamos de 24 horas a 2, se va a generar una respuesta inmuninnata al primero. Disculpen, me gustaría que también la pasaran, ¿verdad?, al grupo, porque va para el examen. ¿Así? Al grupo de WhatsApp, por favor, la pasan. Gracias. Wilas, páselan. Bueno, como iba hablando, la inmuninnata, se va a dar este tiempo, si la inmuninnata en un tiempo de 24 horas a 48 horas no logra eliminar el microorganismo, en ese tiempo se va a activar la respuesta inmune adaptativa. Los elementos que la vinculan en esta principales son las células presentadoras de los antígenos, como las dendritas, que tienen la capacidad de desplazarse desde el sitio de la inflamación hasta los ganglios linfáticos para que se dé la activación de los linfocitos T. Ahora sí, he explicado esto, les voy a explicar lo de las respuestas primarias y secundarias. ¿Por qué hay dos respuestas? Pues bueno, la primera se va a dar por un reconocimiento. Si ya el microorganismo ya está en el cuerpo, entonces va a pasar de un solo a la respuesta de memoria, o sea, se va a activar. Entonces esto tenemos que el reconocimiento, tenemos que la especificidad de la respuesta se va a dar inmediata de los receptores de la membrana altamente específica, que son los linfocitos B. Ellos lo reconocen inmediatamente, pero en este caso, hagamos que el patógeno es nuevo. Entonces, en este caso, los linfocitos T no tienen la capacidad de reconocer de forma directa el antígeno, mediante el cual va a ocupar una célula presentadora del antígeno, que la va a mostrar el tipo de antígeno que tiene. Esto se conoce como el complejo de histocompatibilidad. ¿Por qué se conoce así? Porque está viniendo una célula presentadora, que puede ser como las dendritas o los fagocitosis, que van a llegar a presentar a los linfocitos T. Mira, hay un patógeno, entonces necesito que te pongas a trabajar, a procesar, porque es inmediata la respuesta, porque hay que eliminar ese microorganismo. Entonces aquí se viene la activación, que es la segunda. Se da la activación de los linfocitos y se va a dar la expansión clonal, que cuenta es mediante la mitosis para hacer un aumento de la población de las células. De aquí los linfocitos B van a reconocer qué tipo de antígeno es. Ahí es donde los linfocitos T van a decirle a los linfocitos B, miren, hay un microorganismo, entonces necesito que ustedes se pongan a trabajar inmediatamente y me comiencen
producir anticuerpos y ahí se van a comenzar a multiplicar. Y ahí entra la diferenciación. Esta respuesta va a generar las células efectoras y las células de memoria. Primero, como les dije, la respuesta es un microorganismo nuevo, entonces van a entrar las efectoras. Son las que van a ejecutar la respuesta para eliminar el antígeno presente mediante células citotóxicas. Las citotóxicas, las neutralizaciones, la opsonización y se van a explicar más adelante con la activación del complemento. Aquí sí es importante que la activación del complemento se va a activar mediante los linfocitos B por la vía clásica, que eso lo ha explicado una compañera, pero eso se lo van a explicar adelante. Y de último tenemos las células de memoria, la respuesta secundaria. Aquí viene la gran protagonista para nosotros. La primera respuesta es sumamente larga, o sea, cuando el microorganismo es nuevo, entonces él va a estar ahí viendo qué es lo que hace ese microorganismo, con qué anticuerpo se va a destruir y procesándolo. Pues mientras que ya la respuesta va a ser secundaria, entonces ahí en ese momento va a llegar el microorganismo y llegan las células de memoria y como ellas se manejan en la sangre circulando ahí en los tejidos, como ya tienen que anticuerpos van a producir para combatirlos, entonces ahí inmediatamente van a comenzar, si entra otra vez el microorganismo a atacar, comienzan a producir anticuerpos, y en el momento de eliminarlas. Recuerden, la primera va a ser larga, porque la respuesta va a ser sumamente larga, porque tiene que pasar de la respuesta primaria y ahí se va a dar todo, ¿verdad? Todo el proceso que les expliqué. Y la secundaria es inmediata, o sea, no habrá nada. Sí necesito que, si no entendieron, entonces les voy a hacerlo así como estilo resumen, que la importancia es, número 1, receptores específicos reconocen el antígeno. Es una alta especificidad que, o sea, este sistema tiene el reconocimiento exacto, saben con qué van a atacar. Selección y expansión clonal. Aquí se van a dividir en dos. Cuando el antígeno no es nuevo, entonces aquí se van a dividir. Y por memoria, que ya va a ser la respuesta secundaria, y recirculación, que es la recirculación, es que ellas se mantienen circulantes. Pase, Jeremy. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de la inmunidad humoral. ¿Por quién fue dada? Bueno, la teoría fue dada por Paul Ehrlich, que publica un artículo donde presenta sus ideas más importantes de la naturaleza y formación de anticuerpos. Es la primera teoría humoral, donde propone objetos, funciones y mecanismos, donde considera que todas las células poseen grupos protoplasmáticos, donde la función es unirse a ciertos alimentos necesarios para la vida celular y que se incorporen entre ellas, las cuales denominó cadenas laterales, las que ocasionalmente exhiben la capacidad de unirse a las mismas, una propiedad a la que denominó toxifilia. Pase, Jeremy. Propone que la unión de alimentos como las toxinas con cadenas laterales y las antitoxinas es específica, adaptándose entre ellas. Y si las toxinas no pueden fijarse a las cadenas laterales, significa que hay inmunidad natural. Si ellas se pueden fijar, la cadena no puede realizar su labor de alimentación y es reparado produciendo cadenas laterales nuevas y frescas. Según la teoría, si la célula se une a un grupo heptóforo, aprende a producir sus propias cadenas laterales específicas para la misma toxina o posteriormente antitoxinas, como la ven en la imagen en la otra. Pásala, Jeremy. En esa misma. Ya lo puedes pasar.
Bueno, a continuación se va a dar como las divisiones. Como dijo mi compañera, el sistema adaptativo va a ser la segunda respuesta. Como sabemos, tenemos el inacto de primer lugar, y si el inacto no hace nada, no logra combatir el microorganismo, va a entrar el sistema adaptativo. Y en ese sistema adaptativo vamos a tener dos divisiones principales. Tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La humoral cuenta con los linfocitos B y la inmunidad celular cuenta con los linfocitos T. Para que se dé la activación del sistema y que active a los linfocitos B, los linfocitos T tienen que mandarle un comunicado a los linfocitos B. A continuación, ahorita se los van a explicar más específico. Pase, Jeremy. Bueno, a mí me toca hablar sobre la inmunidad humoral. Se le llama así porque está mediado por moléculas, por ejemplo, los anticuerpos y también algunas proteínas de complemento. Ya sabemos, los anticuerpos son producidos por linfocitos B. Más volumen para que escuchen todos, por favor. Es que como que tiene el audio dañado, pero espérese, profe. Brian, venga mejor con aquí. Sabe, pero es que estamos juntos, entonces, para que mejor les ponga con mi teléfono. Cuidado con el COVID, ¿ah? No, ya. Bueno, como decían, se puede decir que la inmunidad humoral es la primera fase para el reconocimiento de antígenos extraños y se une a ellos para enviar una respuesta más rápida y activa los linfocitos citotóxicos para que ellos eliminen a los microorganismos extraños de una forma más rápida y más efectiva. Siguiente. Bueno, y ya ahora sí, de lo de la activación de la inmunidad humoral, de lo que tanto hablaba Nicole. Primero les voy a leer y luego les explico. Dice, la primera fase de la inmunidad humoral es el reconocimiento de antígenos extraños dentro del organismo por células B, a través de su receptor de membrana. Sin embargo, a pesar de la interacción con antígenos, la célula B no se activa hasta ser estimulada por la misma línea de linfocitos T, llamados linfocitos T cooperadores. Esa unión célula B linfocito cooperador estimula la expansión clonal y diferenciación de los linfocitos B. Ok, es decir, el contacto entre el antígeno que se encuentra unido al complejo de mayor compatibilidad tipo 2 y los receptores antigénicos de los linfocitos T helper, que ellos son los que van a reconocer esta unión y van a actuar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, una vez que el contacto se produce entre el antígeno y el complejo de mayor compatibilidad tipo 2 del macrófago y los receptores antigénicos de los linfocitos TH, entonces esto va a provocar la activación de los linfocitos T helper. ¿Y esto qué provoca? Ocurre que va a haber una reproducción de estas células en tan poco tiempo que van a haber muchos linfocitos T helper específicos, pero ellos van a combatir contra un virus, donde los linfocitos T helper formados van a liberar mediadores químicos que van a incrementar la actividad de los macrófagos y la de los linfocitos B y TC, que son los citotóxicos, que también tienen receptores para este antígeno. Todas estas células van a actuar de una manera más eficaz contra el virus. Ya la puedes pasar.
Bueno, ahora hablar un poco sobre la inmunidad celular. Como bien dice, se llama inmunidad celular porque está impulsada por células. Y los linfocitos T son los principales autores de esta inmunidad, ya que ellos son los encargados de eliminar a los microorganismos intracelulares y tienen como función principal eliminar los virus que son capaces de reproducirse muy rápidamente. Esto se logra gracias a los Regálame un linfocitos segundo, regálame un segundo. El de la primera presentación también quiero verla en el WhatsApp. Por favor, envíenla por acá. Sigue, por favor, gracias. Ujú. Bueno, esto se logra gracias a los linfocitos CD4 o helper o cooperadores, tienen varios nombres, que ellos liberan unas citoquinas que activan a otros macrófagos y también a los más importantes, a los linfocitos citotóxicos, que ellos son los que eliminan hasta los microorganismos. Son el ataque más fuerte, se puede decir. Siguiente. ¿Qué se requiere para que se active la inmunidad celular? A grandes rasgos decimos que la inmunidad celular actúa contra microorganismos intracelulares. Su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígenos procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T citotóxicos reaccionan con el CMH1 y los linfocitos T colaboradores o helper con el complejo de mayor histocompatibilidad 2, que son los reconocidos por el receptor T, que dichos linfocitos presentan en su membrana. Será entonces cuando los linfocitos T activarán toda la escala de señales. ¿Qué pasa con esto? Entonces la interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de las células infectadas y los receptores antigénicos de los linfocitos T, que son los citotóxicos, es cuando aparece la activación de estos linfocitos, que supone que se produzca la activación de los linfocitos T, los citotóxicos. ¿Qué ocurre con esto? Lo primero es que se va a producir un aumento en la producción de alguno de estos linfocitos T. Y una vez que los linfocitos T, los citotóxicos, formados, al encontrarse con las células infectadas, van a liberar enzimas que van a provocar su destrucción. Y al mismo tiempo, los linfocitos T citotóxicos van a desagregar unas linfocinas que van a traer a los fagocitos, que ellos eliminarán todos los restos de las células, todos los restos celulares, junto a partículas bílicas. Y así se impide la expansión del mismo virus en todo el organismo. Ya lo puedes pasar. Ahora yo voy a explicarles qué son exactamente los linfocitos T. Dice que son células especializadas del sistema inmune. Son mediadores de la respuesta inmune celular y regulan la respuesta inmune. Se originan a partir de una célula madre en la médula ósea, pero migran hacia el timo en donde maduran. Durante la maduración adquieren diferentes moléculas en su membrana, como un receptor de membrana con el que identifican al antígeno. Para reconocer al antígeno, este debe de ser presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y hay subgrupos de linfocitos que se les va a mostrar a continuación. Bueno, como dijo mi compañera anteriormente, los linfocitos T se pueden dividir en 3 fases. De primero tenemos los linfocitos citotóxicos, o CD8 también. Esos se encargan de reconocer al antígeno intracelular y se une con la célula enferma para secretar proteínas perforadoras, que básicamente ellas lo que hacen es agujerar las células, la membrana de las células, y le provocan su muerte inmediata.
Las otras son los linfocitos T colaboradores o helper o CD4. Como su nombre lo dice, son encargadas de activar a los macrófagos, a los linfocitos B y a los CD8 para que eliminen a los microorganismos. Eso lo logran liberando una sustancia llamada citoquinas, que entre las más importantes podremos mencionar las interleucinas, que son las que activan, son como mensajeras. Tenemos los interfenoles que también activan a las células natural killer. Y por último también tenemos las quimiosinas, que son las encargadas de enviar las células a las zonas de la inflamación. Y por último también tenemos las células supresoras, que estas son las encargadas de inhibir el mecanismo de defensa, o sea, reduce el ataque para que no sea tan fuerte y no provoque como la destrucción de las mismas células del organismo. Se dice que estos linfocitos supresores han disminuido enfermedades autoinmunes. Bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora de ellos. Siguiente. Funciones de los linfocitos T. Bueno, lo más importante que tenemos que saber de ellos es que, bueno, primero son los que destruyen a los microorganismos intracelulares y extracelulares también, gracias a los linfocitos citotóxicos. Y también que son activadores de las células B o linfocitos B para que ellos generen anticuerpos y hacer el reconocimiento de los microorganismos. Y bueno, eso es todo. ¿Terminaron, chicos? No, ¿Terminaron? profe, falta. No, que lo pasara. Todavía hace falta. Okay. No, profe, todavía falta. Ahora vamos a hablar sobre los linfocitos B, que son un tipo de glóbulo blanco del subtipo linfocito. Funcionan en el componente de inmunidad humoral, producen y secretan anticuerpos y presentan antígenos y secretan citocinas. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, que es, esta es parte del centro del hueso, está en medio del hueso, que se encuentra en el núcleo de los huesos. Se desarrollan a partir de células madres hematopoyéticas. Su activación ocurre en los órganos linfoides secundarios, como el vaso y los ganglios linfáticos. Luego de madurar en la médula ósea, las células B migran a través de la sangre y se activan cuando se unen a un antígeno. Siguiente. La función de los linfocitos se va a encargar de la defensa de huésped contra los gérmenes por medio de los anticuerpos que van a reconocer las moléculas antigénicas de los patógenos. También otras funciones es como la presentación de antígenos a los linfocitos T, la regulación negativa de las respuestas inflamatorias y la regulación de la respuesta frente a los autoantígenos. Estas células van a producir anticuerpos de distintos isótopos que se van a localizar en diferentes compartimentos de nuestro organismo y vamos a tener distintas funciones efectoras como la activación del complemento, diversas respuestas celulares mediadas por los receptores para Ok, ahora vamos con los anticuerpos. También se les conoce como inmunoglobulinas. Son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados.
disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias y virus. Siguiente. Bueno, la maduración de los linfocitos T y B, algo que sí tenemos que saber es que en el sistema inmunitario hay dos órganos estrellas para nosotros, que principalmente va a ser la médula ósea, que aquí se va a formar de todo, o sea, desde los leucocitos, igualmente los leucocitos, los macrófagos, bueno, los granulocitos y los agranulocitos y granulocitos. Pero aquí vamos a hablar sobre los linfocitos T y B. En la médula ósea se forman los dos, pero en este caso el linfocito T va a salir de forma inmadura de la médula ósea, por mientras que los linfocitos B van a salir de forma madura y se van a dirigir a la sangre, digamos, si necesitan que se activen. Pero si no necesitan que se activen, aquí se van a mantener y bien conocidos, o sea, como dicen, se van a mantener vírgenes si no son activados, pero si son activados, sí tienen que salir y ahí ya no serían vírgenes. Igualmente para los linfocitos T. Ahora tenemos el siguiente órgano que es el timo. El timo, a como se llama, los linfocitos T reciben el nombre por el timo, porque tienen la T al inicio, ¿verdad? Y aquí es donde se va a dar la maduración de los linfocitos T. Y ahí se maduran y van a viajar al vaso y a amígdalas. Igualmente, ahí también se pueden permanecer sin ser activados y van a estar en forma vírgenes. Y ahí, como pueden ver en las imágenes, una imagen de una biopsia de la médula ósea, que es como el líquido, como el cosito blando que tenemos dentro de los huesos. Y la imagen de extracción de timo, que el timo, o sea, casi lo está ubicado a la parte del corazón, como ahí en el esternón. Y ya existen otros lugares donde ya van a estar madurados circulantes, como la placa de Plager, las amígdalas, el vaso, y ahí se van a mantener hasta, digamos, que si hay una infección, se van a dirigir en el momento que los linfocitos te le digan, bueno, necesito que viajen a un cierto lugar y ellos van a viajar. Jerry. ¿Qué son las citoquinas? Bueno, a nivel molecular las citoquinas van a ser proteínas cuya función en el organismo es coordinar la respuesta del sistema inmunológico y en sí ellas cumplen con la función de mediadores para la comunicación. Una de las más importantes citoquinas es la interleucina, la cual va a liberar los linfocitos T para activar los linfocitos B para que hagan su proceso de reconocer el antígeno con el anticuerpo. ¿Me escuchan? Sí. 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 Okay. Vamos a empezar con la inmunidad adquirida, que no es congenital. Recordemos que no nacemos con ella. Se aprende. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta parte la tienen que dar apenas lleguemos a clase. Okay. ¿O les falta poco? No, profe. Falta bastante. Está muy completa, la verdad. Me dan los nombres el sábado y les doy 15 minutos la próxima semana para que terminen. ¿Está bien? Está bien, profe. Está bien, profe. ¿Quién tiene que exponer la próxima semana? Profe, no, porque estaba el examen. Ah, perfecto. Entonces sigo yo. Entonces les doy 15 minutos para que terminen la exposición, para que descansen. Yo sé que hay muchos que están desde las 8 de la mañana. Ahí les mandé. Ajá. Pero no dijo que el examen era de hoy en 15. ¿Sí? Sí, de hoy en 15, no la otra semana. ¿Sí? Para no enredarme, es que está diciendo que entonces la compañera no va a exponer de hoy en 8, porque es el examen. No, el otro grupo, o sea, ¿cuál era el otro grupo? O sea, nosotros sí seguimos.
Para quedar de acuerdo, porque si después hay examen y uno ni sabe. No, el examen que tengo es el de microbiología. Y el que sigue, el siguiente es inmunología. Lo que vamos a hacer es que después de ese examen, dentro de 15 días, van a exponer dos grupos, el 3 y el 4, van a exponer después del examen que sigue, 22 creo. Van a exponer los dos desde inicio para ver, porque yo quisiera darles mucha clase, pero hay muchas presentaciones, entonces es un poco complicado. Entonces terminemos con la tercera y la cuarta. ¿Qué tiene que dar el tercero? ¿Cuál es el tema? Profe, es la respuesta inmune hacia los virus. Grupo 3. Perfecto. ¿Y el cuarto qué es? Las enfermedades autoinmunes, profe. Ah, ese no me sirve. El 5, ¿cuál es? Anticuerpos o inmunoglobulinas en el cuerpo, importancia. Esa es la que sigue. La enfermedad autoinmunes es casi al final. ¿Está bien? Hacemos Profe, entonces sería como el 7 de noviembre que exponen las enfermedades autoinmunes, o sea, el grupo 4. Por ahí, como el final casi. ¿Está bien? Es para ir haciendo profe, muchas gracias. Hasta luego. la presentación. Bueno, buenas noches. Que la pasen bien, cuídense mucho. Y la presentación estuvo muy buena. Chao. La terminen dentro de una semana. Profe, la de nosotros, de la respuesta inmune a los virus, ¿cuándo la exponemos? ¿Cuál? La respuesta inmune a los virus, entonces, ¿cuándo nos toca? ¿El 22? Dentro del 22, sí, después del examen. El 22, mentira, el examen es el 24. O sea, la semana después del examen. Exacto, la semana después. 31, creo. Exactamente. Está bien, gracias, profe. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.